Buenas. Vengo empezando con retraso hoy día, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengo un problema con los cables también hoy. Tengo varios problemas hoy día que no he podido resolver a tiempo, pero bueno, ahí va. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Espero que se oiga bien. Si alguien escucha y me dice, estaría fantástico. Bueno, el taller tiene que ver, ya lo hemos dicho antes, con un intento de leer tres textos un poco en paralelo, entremezclando algunas cosas. Acá estoy, acá estoy. Es que llegué tarde, Graciela, disculpame. Eh, llegué tarde. Pero bueno, es difícil llegar tarde cuando estás en el mismo lugar que el rato anterior, pero yo suelo llegar tarde en esa circunstancia. Bueno, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, los textos que estamos trabajando y de alguna manera entremezclando como una baraja, como un naipe, son una biografía de Friedrich von Reimann, escrita por Gail Ornstein, que se llama Salvar una persona es salvar al mundo, que le da un poco el título a este taller. Otra persona con la cual estamos leyendo algunas cosas es Clarice Lispector. Y un tercer texto que estamos jugando, con el cual estamos entremezclándonos, es con uno de Simone de Beauvoir, que es La mujer rota, en donde existen tres textos, ¿no? La edad de la discreción, monólogo y luego finalmente Una mujer rota. Ese es un poco el plan. ¿Qué intentamos o intento yo con eso? Interrogar esos textos, permitir que esos textos nos digan algunas cosas. Por ahí forzar, si se quiere, el texto, pero a la vez no, a la vez leer en sincronía esos tres textos. Tres mujeres que escriben. Bien. Y las vidas de esas mujeres, porque de alguna manera las vidas de las personas que están detrás de esa escritura nos ayudan a, a comprender mejor tal vez lo que se está diciendo. Me gustaría comenzar hoy con un poema que escribe un gran poeta, se llama Gonzalo Rojas, no sé si lo tienen, lo conocen. Es un poeta chileno, falleció hace unos cuantos años, no hace mucho. Un bon vivant, un tipo lindo para leer. Si alguna vez tienen la oportunidad, están también en algún lado, los tengo, los poemas recitados por él. Beatriz, ¿qué tal? China, Cecilia y Cele. Bien. El poema que me gustaría leerles es del 64, de 1964. El tipo nació en el sur de Chile y, y se llama ¿Qué se ama cuando se ama? Creo que le va a dar marco a algunas cosas que me gustaría poder dejar aquí esta tarde. Dice, ¿qué se ama cuando se ama, mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? Amor. ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entra en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar, trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una,
a esa única que me diste en el viejo paraíso. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar tras 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. De Gonzalo Rojas. ¿Qué se ama cuando se ama? Bien, ¿qué tal Nidia? ¿Qué tal Cele? Norma, un gusto estar acá contigo, con vos, con ustedes. Bien, el texto ese me parece que permite pensar algunas cosas porque es el entramado que estamos tratando de ver entre Frieda, Clarice y Simón tiene que ver con el amor y tiene que ver con el amor de una mujer, con el amor de mujer. ¿Qué pasa allí, no? Digamos, porque de alguna manera tiene que ver con eso, tiene que ver con de dónde vienen estas tres, o por lo menos dos, Frieda von Reisman y Clarice Lispector. Tiene que ver con qué hace que esté roto algo, qué hace que uno pueda hablar de mujer rota, cómo podemos, qué tal, cómo está, mucho gusto, gracias. Las partículas fugaces es un poema, perdón, voy a cerrar mi computador porque entra mensajes. Sí, es un poemazo. Si alguna vez tienen tiempo, yo la verdad que no me traje una edición de él, que son los poemas leídos por él. Es el mismo libro, él lee sus poemas en una edición hermosa, que creo que valdría la pena alguna vez hincarle el diente. Y entonces, ¿qué es lo que hace a los títulos, a la mujer rota, ¿no? ¿Por qué de alguna forma uno podría vincular estas tres personas, estos tres personajes, estas tres historias y esos acontecimientos de los cuales estamos tratando de hilvanar, ¿no? ¿Cómo uno puede pensar que hay relaciones entre tres personas tan distintas en sus textos, en sus vidas, en sus personajes? Y hoy día casualmente me encontré con un fragmento de Clarice Lispector. Alguien lee el texto, se llama Un soplo de vida, y me gustaría poder compartir con ustedes un pequeño fragmento de ese fragmento, que me gustaría pudieran escuchar. Yo después les voy a dejar el link entre los comentarios para que ustedes puedan encontrar el texto y escucharlo. Se llama Un soplo de vida. Es un fragmento de un texto de Clarice Lispector. Sí mismo y sin embargo vivir tan intensamente. Me da miedo escribir, es tan peligroso. El que lo intentó lo sabe. Peligro de revolver en lo que está oculto, y el mundo no está en la superficie, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que colocarme en el vacío. Es en este vacío que existo intuitivamente. Pero es un vacío terriblemente peligroso. De él extraigo sangre. Soy un escritor que le tiene miedo a la trampa de las palabras. Las palabras que digo esconden otras. ¿Cuáles? Quizás las diga. Escribir es una piedra lanzada en el pozo hondo. Meditación leve y tierna sobre la nada. Escribo casi totalmente liberado de mi cuerpo. Es como si éste levitase. Mi espíritu está vacío por tanta felicidad. Tengo una libertad íntima que solo se compara a un cabalgar sin sentido más allá de los campos. Estoy liberado de destino. ¿Será mi destino alcanzar la libertad? No hay una arruga en mi espíritu que se explaya en leves espumas. Ya no estoy acosado. Esto es la gracia. Estoy oyendo música. Bien.
Voy a ver si puedo colgar ese link ahora entre los comentarios para que ustedes después puedan escucharlo completo. Si no lo pueden escuchar o se lo pierden, está, si usted busca Clarice Lispector, un soplo de vida, va a encontrar ese texto entre otros muchos o algunos otros. Pero es muy lindo porque justamente cuando no tiene que ver con las formas de lectura, tiene que ver con cómo uno establece a partir de distintos textos algunas relaciones. Digo, por ejemplo, uno dice, ¿por qué le gusta tanto esto, esto y aquello? Y a veces las relaciones que uno es capaz de encontrar en esos textos no son encontrables a primera vista, digamos. ¿Sí? Es como que hay que forzar un poco el texto, hay que permitirse eh, alguna suerte de aventura, de tal forma que allí está el texto para aquellos que quieran verlo. Uy, tengo que cerrarlo porque no se escucha. Bien. Entonces, ¿lo mandaste? Sí, lo mandé al WhatsApp, pero para aquellas personas que no están en el grupo de WhatsApp, que lo puedan ver allí, ahí está. Entonces, digo, el texto de Gonzalo Rojas, ¿qué se ama cuando se ama? ¿No? Es también una pregunta inquietante. Digo, cuando uno dice es amor, bueno, no voy a mezclar los talleres, no se preocupe. Lo que estoy tratando de hacer es de orientar de alguna manera la lectura de los textos, ¿no? El amor, las relaciones, los vínculos, ¿qué pasa ahí cuando, de qué escriben los que escriben? Porque en realidad también el texto allí de la voz, o en este caso la voz de quien lee al inspector, nos pone una clave. Entonces, el inspector está diciendo caer en la trampa de las palabras ocultan algo, ¿qué es lo que oculta? Capaz que se lo diga, dice. Es decir, ella es consciente en algún sentido de que su escritura, de que el texto que ella está escribiendo, de que lo que ella está diciendo, hay un ocultamiento. Ese ocultamiento tiene que ver con lo que luego dice, ¿no? Con lo que está diciendo. Está en la profundidad del mundo. O sea, hay que lograr de alguna forma traspasar las capas de superficie para luego preguntarse o saber qué es lo que efectivamente está por debajo. Clarice Lispector eh, nace en un lugar casi desconocido en la frontera del imperio turco-polaco, Shechelnik. Su familia sufre la de Kiko y Caco para lograr sobrevivir. El padre forma parte de una familia judía ortodoxa, el abuelo paterno un tipo que le gustaba estudiar la Sagrada Escritura, tal cual pasaba con el padre de Frida von Reimann. El tipo, Pilka, creo que se llama el padre de Clarice, se casa con una mujer, no digo adinerada, pero con un mejor pasar económico que él. El abuelo materno de Clarice va a financiar la vida de ellos. De alguna manera lo mismo que pasó en el mundo, digamos, de Frida von Reichmann. Y entonces el padre de Clarice, ¿no? Que de alguna manera tiene este antecedente de un padre estudioso, no le va bien en los negocios, etcétera. Tiene un momento en que la cosa va a funcionar más o menos bien económicamente hablando. Se casa con la que es la madre de Clarice. Y una serie de antecedentes que no son muy distintos a lo que ocurre en el caso de Frieda. La llegada, en este caso, de la Primera Guerra Mundial desata en el fin de la guerra, también desata en el mundo ucraniano, en ese sector, una serie de guerras de independencia. Ha llegado al gobierno hace poco Vladimir Ilich alias Lenin, y entonces él pensaba efectivamente que podía sostener su comillas, su gobierno, cierre comillas, pero los alemanes ven que están debilitados, entonces avanzan los alemanes, y en el 18, por allí, entre el 16 y el 18, no recuerdo bien la fecha, no viene al caso, Lenin se tiene que rendir a los alemanes, y esa rendición hace que se independice Polonia, Islandia, Finlandia, etc., que formaban parte del imperio ruso.
Y Ucrania quiere su independencia y entonces todas estas cosas que de repente uno lee hoy día del problema con Ucrania, vio que hace poco hubo un revuelo allí porque los rusos volvieron a Ucrania y querían anexar Ucrania o alguno de estos lugares, uno dice, estamos hablando de 150 años atrás y de nuevo estas cuestiones vuelven sobre nosotros, ¿no? La independencia, las autonomías de los pueblos, un montón de cosas que son difíciles de comprender muchas veces. Y entonces uno se pregunta, ¿este lugar donde nace Clarice Lispector va a influenciarla de alguna manera, aun cuando ella sale muy pequeña de ahí y hace muy pocas referencias a su origen? Es más, los biógrafos lo que dicen, o la biógrafa o el biógrafo, no tengo tantas biografías, lo que dicen es que de alguna manera Clarice Lispector se empeña en ocultar su origen. Hay un ocultamiento de su origen. Lo que se sabe de esos primeros momentos, de esa primera vida, de esa situación de los Lispector allí en Szechelnik, viene de la mano de una novela que escribe la hermana de ella mayor, varios años, que nace como Lea y escribe un texto que se llama Exilio y una novela que se llama, ya les digo, viejas fotografías y la novela se llama En el exilio, que le escribe en el 48 aproximadamente, que ella nace en 1911 y entonces lo que uno conoce de la historia de Clarice Lispector va a venir de la mano de esos relatos ficcionales, pero de esa manera uno llega de alguna manera a conocer algo de lo que fue la vida de los Lispector antes de llegar a Brasil. ¿Por qué a Brasil además? Porque anteriormente, antes que los Lispector salgan de Ucrania con destino incierto, porque no era su primera decisión llegar a Brasil, los familiares maternos, primos de Clarice por el lado de su madre, habían emprendido un viaje. Estaban saliendo por varias razones, porque hasta antes de posguerra y ahí antes de la guerra y entre el fin de la guerra y un poco más adelante, se han desarrollado una serie de prógromos, de persecuciones a los judíos rusos y polacos que hace que se vayan, que busquen irse, y entonces una gran parte de la familia de Lispector sale rumbo a Brasil en esta primera oleada. Y otra tanda sale camino a Argentina, digamos, ¿no? En lo que fue por ahí los asentamientos que uno conoce por la historia, de cómo llegaron, etcétera, los judíos a Argentina, que no se quedan, viste, por las razones que sea, y otros se van a Estados Unidos, algunos llegan a las tierras de Entre Ríos y después de algún tiempo se van a Buenos Aires, porque eran personas urbanas, no eran campesinos, qué sé yo, pero bueno, hay toda una historia ahí que no viene al caso. Pero todo ese movimiento migratorio forzoso deja una huella de pronto en la escritura del Lispector. Y cuando uno dice las palabras ocultan cosas, capaz que se los diga, dice ella, probablemente tenga que ver con algunas de estas cosas que están ocurriendo, que le han pasado a ella, que le ha pasado a su familia, que ella se ha empeñado en ocultar, entre comillas, empeñado en ocultar, eso va entrecomillado, pero por lo menos que no es visible a primera instancia en su escritura. Y luego entonces cuando uno dice, sí, hay un ocultamiento, entre comillas, de nuevo, hay algo que hacer allí, ¿no? Es como, ¿por qué escribe como escribe? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué estos son sus personajes? ¿Cuáles son las tramas? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que le preocupa? Y eso me parece que es por donde, si uno toma los textos en bruto, digo, un cuento de Clarice, una historia de Frida von Reisman o un texto de Simone de Beauvoir, probablemente a primera vista uno no encuentre mucha relación. Pero luego cuando empiezas a leer entre líneas vas diciendo, mira vos, el padre de Frida comparte el etos religioso con el padre o la familia paterna del Lispector. La madre de Frida provenía de una familia acomodada o más acomodada que el padre, juega un papel determinante en esa familia y con Frida. No pasa lo mismo en el caso del Lispector, pero hay allí una paralela que se puede tejer entre ambos lados. La familia de Simón, si ustedes recuerdan,
el padre pierde la fortuna, digamos, hay como un traqueteo económico importante, y entonces de pronto tenemos a tres personas, Frieda, Clarice y Simón, intentando reconstruirse ellas a partir de una historia familiar confusa, complicada, compleja, de pérdidas, y tenemos estos textos que salen a la luz. Cuando usted comience a leer de nuevo el texto de Simón, La mujer rota, usted va a ver que en el texto final, que es La mujer rota, a diferencia de los otros, ¿no? Hay un entramado distinto, ¿no? Ella comienza diciendo que la voz de la narradora, sin que en el primer día, que parece ser casi un diario, en los primeros días, lo que sabemos es que ella va a viajar, va a volver a París, ¿no? Le pesa de alguna manera despedirse de Maurice, que es su marido. Consideraba, creía, pensaba que el no viajar con sus hijas, Colette y Lucien, le iban a producir un malestar, y de pronto se da cuenta que en el viaje, en el proceso del viaje, en la llegada, no extraña a los hijos, y en las tres, si usted ve, en los tres relatos que nosotros estamos viendo de Simón, la edad de la discreción, el monólogo y los hijos están dando vuelta de una manera u otra, con Simone de Beauvoir como autora, que fue alguien que renunció a la maternidad de forma explícita. ¿No le hace ruido? No es como para... Clarice Lispector sí tuvo hijo. Frida no, adoptó de alguna manera, adoptó, digamos, a la hija de su gran amiga, que era morfinómana. Y entonces los hijos, en estas tres mujeres, las maternidades, son tres tipos de maternidad distintos también. Pero uno dice, ¿cómo es que una mujer que renuncia a los hijos hace que de alguna manera los tres relatos basculen en relación a los hijos, esté basculando en relación al matrimonio, Maurice, cuando también su opción de pareja, en el caso de Simón, no era esta, ¿no? Ella era más bien con cierta libertad sexual, con una libertad incluso pactada con su pareja, Jean-Paul Sartre, para poder, qué sé yo, estar con quien se le dé la gana. Supongamos que lo decimos así, no sabemos tampoco si era tan así, porque veo que las historias después se construyen de otras maneras. Entonces Maurice la acompañaba siempre, y entonces ella se percata que no lo extraña, ¿no? La ausencia de mis hijas no me entristecía, al contrario, dice, podía conducir tan rápidamente, tan lentamente como quería, ir a donde deseaba, detenerme cuando me daba la gana. Decidí pasar la semana vagabundeando, ¿no? Lleva su cigarro, alquila un auto. Nadie se impacienta cuando pregunto a la patrona de la hostería su receta de pollo con cangrejo. Imagine usted, para traducirlo a nuestra vida más cercana, más doméstica. Como yo suelo regatear porque tengo una tradición, yo acompañaba a mi madre a comprar telas, ella cosía, y entonces durante muchos años, de todo el tiempo de chico, mi madre iba a comprar tela, entonces iba siempre a las mismas tiendas en la ciudad donde vivía, y regateaba. Regateaba era que le decían, salía, no sé, el metro 120, y ella empezaba un regateo, qué sé yo, bueno. Y yo por ahí lo hago. Entonces mis hijas me miran con cara de asco, como diciendo, uy papá, deja de hacer eso. Cuando voy sin ellas, es distinto. Uno siente que puede preguntar, por ejemplo, en el caso de la narradora del texto, que puede preguntar, ¿cierto? Sin que alguien diga, ¿cómo le vas a preguntar eso a la cocinera? ¿Cómo le preguntaste la receta del pollo con cangrejo? No te desubiques. Viste que cuando de repente estás acompañado de los hijos, hay ciertas cosas que a los hijos les molesta que uno haga, ¿no? No sé si estas en particular, usted tendrá su propia experiencia y los hijos dicen, no, mamá, otra vez, ¿cómo le vas a preguntar eso? Y ella siente de alguna manera que nadie se impacienta cuando pregunta
la receta del pollo con cangrejo. Una cosa simple, ¿no? No está hablando de grandes cosas. Luego que puede ir a los lugares que quiera con el tiempo que quiera. No es que tiene que apurarse, no es que tiene que esperar, no hay presión por encontrar de alguna manera los placeres que ella tenía antes de. ¿Bien? En ningún momento uno podría decir que no quiere a los hijos, que no le interesa. No. Está disfrutando de algo que le llama atención a la vida, ¿no? La atención a la vida. Y luego lo que nos cuenta es que en esta intimidad consigo misma se ha reanimado. ¿Se ha reanimado qué? Su atención a la vida, ¿no? A la vida. Ella lo que siente es que en esta intimidad que tiene consigo misma, en ausencia de aquellos que quiere o que ama, ella puede volver a tener esta atención a la vida. La atención a la vida, en el caso hasta acá, ¿no? Hasta este punto, es el manejo de su tiempo y el manejo de los espacios, ¿no? Es lo que está diciendo. Hasta acá, digo. Después vamos a ir viendo otras cosas. Sabe, aunque Simón no tuvo hijos en esos relatos que escribió. Sí, claro, eso es llamativo, ¿no, María? A eso me refiero. Es como uno dice, pero ¿cómo es que de repente cuestiones vinculadas a, vamos a decirlo así, culturalmente a la mujer, el hecho de la maternidad, el matrimonio, permiten que alguien que no tenga la misma experiencia, digo porque no estaba casada con la formalidad que uno podría decir, le permite escribir sobre esto de manera tan real, ¿no? El disfrute del propio tiempo, la movilidad ante los espacios, el uso de su propio placer y gusto, y esto que llama la atención a la vida, atender a la vida de ella, ¿no? Sabemos entonces que su hija Colette está casada y que Lucien se ha ido a vivir a Estados Unidos. El hijo se ha ido, un poco lo que ocurre en el primer relato. En el primer relato vimos cómo el hijo de la narradora, de esa voz que permanentemente sufre, ha decidido cambiar el rumbo de su vida, se ha casado con una mujer que la madre no aprueba del todo, ha decidido dejar la universidad y emprender una carrera o un trabajo o una vida totalmente distinta. Acá el hijo se ha ido a Estados Unidos. Y entonces ella lo que siente es que deberá conseguir un empleo, qué sé yo, ¿viste? Porque tiene todo este tiempo que los hijos liberan, ¿no? Sobre todo en la mujer, ¿no? Los varones capaz que no nos damos cuenta de eso. La razón de más para pensar los envejecimientos o las madureces de manera distinta. Pero cuando uno habla del nido vacío, presume que a ambos padres, varón, hombre y mujer, afecta del mismo modo. Lo que el texto nos está mostrando es que, por lo menos en el primero, que no es tan brutal, porque en el segundo el evento de la hija que muere es distinto. Digo, en el primer texto, lo que uno está viendo es que, comilla, el nido vacío, cierre comillas, afecta de manera distinta a ambos padres. El padre sigue trabajando, le problematizan otras cosas, está preocupado porque en algún momento dejará de producir la cantidad que tiene que producir, que tiene que ver con esa cosa viril de hacer lo que tengo que hacer y no bajar la producción. Pero a ella está afectada de manera distinta. En este texto también, ¿no? Cuando nos dice que Colette se ha casado y que Lucien está en Estados Unidos, empieza a haber una preocupación, ¿no? Le dicen que se va a aburrir y debiese conseguir un empleo. Pero por el momento no tengo ganas, dicen. Quiero vivir por fin un poco para mí y aprovechar con Maurice esta soledad de dos de la cual tanto tiempo tuvimos privados. La ausencia, la partida de los hijos le permite a ella, ¿no?, atender a la vida de una manera distinta. Quiere vivir, por fin dice, un poco para mí. Quiere vivir para ella, quiere ocuparse de sí. Y por otro lado, si se quiere poner así, recuperar la relación con su pareja, con su marido, no sabemos si el marido, por ahora es la pareja, el marido, en esta soledad de dos, dice, de la cual hace tanto tiempo estamos privados, ¿no? Los hijos han privado, los hijos han
limitado la capacidad y la posibilidad de que estos dos se encuentren en la privacidad, en la intimidad, en esa soledad de dos. La expresión de esa soledad de dos me parece maravillosa porque lo que dice es, estamos solos vos y yo, porque los hijos se fueron, por lo que fuera, y entonces aparecen una serie de otras dificultades, o aparecen otras preocupaciones, u otras motivaciones, u otras miradas. Qué sé yo, otras miradas me refiero a que los hijos se han ido, ambos son grandes. Si usted se acuerda, en el texto, en el primer texto, la edad de la discreción, cuando van a la casa de la madre de él y finalmente se encuentran, ¿no? Dice, agarré su brazo, lo apreté contra el mío. Había reencontrado a André, a quien nunca había perdido y a quien jamás perdería. Entramos en el jardín, nos sentamos sobre un banco al pie de un ciprés. La luna y su estrellita brillaban encima de la casa. Sin embargo, dije, es verdad que la vejez existe. Y no es tan divertido decirse que uno está acabado. Puso su mano sobre la mía, ¿no? André pone su mano sobre la de ella y le dice, no te lo digas. Creo que sé por qué fracasaste en este ensayo. Partiste de una ambición vacía. Innovar, superarte. Eso es algo que no perdona. Comprender y hacer comprender a Rousseau o a Montesquieu era un proyecto concreto que te llevó lejos. Si estás en vena otra vez, aún puedes hacer tu trabajo. ¿Bien? Esa posibilidad que abre allí el encontrarse de nuevo con André, con su pareja, de nuevo, que allí se llama André y acá se llama Maurice, digamos. Es justamente dado a partir de ¿qué? De un encuentro, de una vuelta a encontrarse ellos como pareja, ellos como amantes, ellos como no padres, ¿no? Como no padres me refiero a que no se están encontrando los padres de el chico que decidió cambiar su vida, ni en este caso lo que dice ella es encontrarse con Maurice en esta soledad de dos, cuando los hijos se han ido, ¿está bien? Y entonces eso nos permite ir pensando algunas cosas. ¿Cómo se construye estos relatos? Como si nosotros tuviésemos que narrar algo de nuestros impactos porque los hijos se han ido. Si nosotros tuviéramos que decir qué se ama cuando se ama, referido, por ejemplo, a los hijos, a los que decimos amar, y digo decimos no porque lo ponga en duda, sino porque alguna vez tendríamos que preguntarnos, cuando amamos a nuestros hijos, qué es lo que amamos en ellos, porque de nuevo en el primer relato, lo que ama a ella, lo que está en juego, por lo menos en la primera parte, es esa probabilidad de que él sea un continuador de lo que ella empezó y de la realización por medio del hijo. Hay una serie de cuestiones que están dando vuelta allí. Y entonces, ¿qué se ama cuando se ama? Esto es una cuestión importante que podría ayudarnos a pensar algunas cosas. Tanto en Lispector, ¿no? En Lispector también, el cuento El amor, o el de la mariposa, el de las flores, qué sé yo, lo que hay allí es también un intento de responder algo acerca del amor, de manera un poco más turbulenta en el caso del Inspector, pero no menos turbulenta que lo que es en la vida de Frida von Reimann, en ese episodio, en ese evento, en ese momento en que conoce a Erich Fromm, se casa después de haber empezado el romance, y entonces termina casándose con él porque, bueno, era comillas lo que faltaba para cerrar de alguna manera lo que se esperaba que ella hiciera. Una relación que termina medio... pero que recién cuando Frida llega a Estados Unidos se divorcian. Entonces, digo, hay algunas cosas en relación a qué se ama cuando se ama que me parece interesante que podamos plantearnos, ¿no? Que podamos plantearnos. Uno lo puede plantear de muchas maneras, pero a mí me parece de nuevo que la literatura y la poesía lo plantean de algunas formas que por lo menos no son respuestas directas, ¿no? En realidad, sí es esto. ¿Qué se ama cuando se ama? Mi Dios, la luz terrible de la vida, la luz de la muerte. ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre, furiosa cuando entra en ella hasta las últimas raíces, ¿no? ¿Qué es lo que uno ama cuando ama? Eso me parece que es lo que está girando en relación a los textos. En el monólogo, Elba, me parece que está en juego algo parecido, porque parecido en relación a que es de nuevo la maternidad y algo terrible que ocurre, sobre lo cual yo no suelo
decir nada porque no me parece que haya nada atinado que decir, que es cómo absorber la muerte de un hijo. Y hasta ahí llego. Entonces, allí vemos de nuevo una cuestión puesta en juego en relación al amor, ¿no? En relación al amor a un hijo, a una hija, a un hombre, en el caso de la narradora. Pero creo que podríamos ahí pensar algunas cosas que nos permitan ir hilvanando el texto. Creo, me parece. Por otro lado, no sé si se puede escribir lo que dice, de nuevo, la narradora, que es quien nos lee el texto de Frida, perdón, de Clarice. Si lo podemos volver a tomar un segundo para que usted pueda reescucharlo ahora, luego de esto, mire. Ahí va. Es en este vacío que existo intuitivamente. Está oculto, y el mundo no está en la superficie, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que colocarme en el vacío. Es en este vacío que existo intuitivamente. Pero es un vacío terriblemente peligroso. De él extraigo sangre. Soy un escritor que le tiene miedo a la trampa de las palabras. Las palabras que digo esconden otras. ¿Cuáles? Quizás las diga. Bien. La relación de Frida con Fromm no se parece a los personajes de Simone y Clarice. No creo que se parezca. Nunca me parece que... No, yo no intento decir que la relación con Eric Fromm es parecida o no en relación a los personajes de Clarice. Digo, hay ahí, ¿no? una cuestión que por lo menos pone en tensión cuál es el lugar que va a ocupar un hombre en la vida de Frieda, cuál es el lugar que ocupa el matrimonio y cómo se construyen algunas versiones de eso en el caso de Frieda y cómo se construye una versión en el caso de Simone de Beauvoir. ¿Está bien? No me parece que uno pueda establecer líneas directas entre personajes, este es este y este es otro, sino intentar hacer un poco lo que dice en un soplo de vida, ¿no? Las palabras esconden cosas, pero no por maléficas. Tampoco hay que pensar que cuando uno lee un texto te esconden algo que el autor sabe. En algunos casos probablemente sí, en otros no. Pero me parece que cuando se hace un intento por leer un texto es a partir de algunas preguntas que uno puede hacerse. También creo, no sé, si uno puede leer un texto sin hacerse algunas preguntas previas, ¿no? De alguna manera tenemos elecciones de, de, de textos, de literatura, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, es un texto filosófico completo. Por eso, si después tienen tiempo, léanlo, escúchenlo, porque es un texto muy, muy interesante, ¿no? Es sobre el alcance de las palabras, es sobre la función de un escritor, es la función de un autor, es el alcance de lo que constituye un lector, ¿no? Cuando usted lee determinado libro y dice, es casi como si lo hubiesen escrito para mí, uno dice, ¿qué es lo que leemos nosotros cuando leemos un texto de algún autor? ¿Qué es lo que nos evoca? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No? ¿Cómo establecemos de alguna manera los significados que podrían ayudarnos a... Gracias, Pani. Los significados que pueden ayudarnos a entender un texto y a entender algo de nosotros, ¿no? ¿Cómo hacen personas tan distintas en ambientes adversos tan diferentes para construirse como las personas o los personajes que luego fueron? ¿No? Hay un poco a contrapelo, ir como un poco a contraviento, a contramarea del momento, de la situación. Ahí hay una cuestión que me parece importante e interesante para pensar. Eh, Tal vez uno tiene una visión más idealista de su vida, de su historia, pero también creo que hemos ido construyéndonos o construyendo nuestra vida, sorteando de maneras bastante
positivas algunas veces, situaciones adversas que nos ha tocado pasar, ¿no? Cuando contamos algo en nuestra vida, hay cosas que no contamos, no porque son secretos incontables. Hay ciertas cosas que no contamos. Hay ciertas cosas que nos guardamos, que las decimos un poco crípticamente, ¿no? No porque estemos haciéndonos los misteriosos, pero hay algunas cosas que no decimos a prima facie, como se dice. Sí, clarísimo, sí, efectivamente. Eso es una pregunta por la vida, la muerte y el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Sobre el sentido de la vida, ¿no? Sobre el para qué hacer las cosas, ¿sí? Bien. Bueno, yo espero que puedan disfrutar de Lispector en ese link que está allí en los comentarios, que puedan gustarles, que puedan entrarle. No es una autora fácil de leer, por lo menos creo que para mí no es una autora que uno se sienta y lee así como, es como casi te va poniendo trampas, permanentes trampas bien entendidas, como las trampas que son las palabras que ella dice. Y entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo por ver de qué está hablando, ¿no? Y sí, porque está diciendo eso, ¿no? Por eso digo, uno puede ir de alguna manera hilvanando algunas cosas a partir de los mensajes, de los textos, de la lectura que vamos haciendo de esta situación, ¿no? De estos textos, de estas personas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que les gustaría que pudiéramos conversar a partir de lo que estamos planteando? Sería, si no vamos cerrando y dejamos para el próximo jueves a las 16:30 nuestro próximo encuentro. Yo espero que le guste. Si usted ahora va y lee el texto de Simón y dice, mira vos, está lindo esto. Si no hace la misma lectura que yo le propongo, no importa, yo no espero que usted acuerde conmigo en esa mirada. Todos leemos textos distintos, aun cuando sea la misma frase, ¿no? Si leemos el texto el poema de Gonzalo Rojas, ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Sí? Usted escucha unas cosas, yo escucho otras, qué sé yo, María, Beatriz escuchan otras, y cada uno de nosotros le va a decir o le va a hablar o le va a mostrar algo diferente. Y luego si nos juntamos y empezamos a hablar del poema, construimos un collage de opiniones que pueden ser absolutamente distintas unas de otras. Y todas son razonables, porque eso es lo que tiene el poema, ¿no? No es un poema que tenga, salvo que uno haga, qué sé yo, que sea un licenciado en letra y que pueda hacer un análisis semántico, sintáctico del asunto. Pero no es lo que en general hacemos cuando leemos un texto, ¿no? O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer, ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez. Porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. Bien, creo que de eso se trata, de cómo vamos. Sí, las palabras esconden otras. Y cuando usted le pregunta qué quisiste decir, y usa otras palabras para aclarar palabras. Los humanos, lo que tenemos para decir, para hablar, para comunicar, para transmitir, para traslucir, para transparentar lo que nos está pasando, son palabras. Y cuando alguien dice, no te entiendo, usamos otras palabras, eso es. Entonces es una cadena impresionante que esperamos en algún momento nos entiendan, ¿no? Porque imagínense si tratamos de comunicar un estado emocional. Suponga que la pregunta que hace Gonzalo Rojas, ¿qué se ama cuando se ama? Nosotros intentáramos responderla.
¿no? Y entonces, obviamente, esperaríamos, sería lo más razonable, que cuando decimos amamos tal cosa, el otro o la otra pudiera entender, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Bien, es difícil, pero hay que hacerlo, o por lo menos intentarlo. Buenísimo. Espero que tengan un buen jueves, que estén disfrutando. Hay un día asoleado, aun cuando el sol hasta acá llega únicamente por correo electrónico. Espero que lo disfruten, que lo pasen bien, que tengan planeado la llegada de la primavera, el nacimiento de Venus. Creo que el autor es el Bosco, ¿no? El Bosco es el de la pintura. Espero que lo pasen muy bien, que lo disfruten. Cualquier pregunta la pueden mandar al correo, a mi correo. Si no lo tienen, se los dejo. Si no se los dejo, me lo piden. Si no lo envío, insisten. Y nos vemos el próximo jueves a las 4:30. Si usted puede leer el texto, fantástico, le va a gustar. Clarice Lispector es realmente una enormidad de escritora. Y creo que nos puede ayudar a responder algunas de nuestras preguntas. Que tengan muy buenas tardes, que lo disfrute, que lo pase lindo, disfrute el calor, que encuentre un cafecito rico, que lo pase bien. Bien, vale. Nos vemos, hasta luego. Felicidades, muchas. Cuídese, tome alcohol, páselo lindo.